Sean bienvenidos a la clase muestra de nuestro curso Machine Learning and Artificial Intelligence for the Working Analyst, en el que presentaremos la dinámica del curso, así como un paseo detallado por el contenido que se cubrirá. Proponemos la figura de Working Analyst en los equipos de analítica, Business Intelligence o ciencia de datos. Los Working Analysts no necesariamente tienen un perfil matemático o de ciencias de la computación. Sin embargo, pueden trabajar en cualquier industria en la que se tomen decisiones basadas en datos y su aportación es conocer con profundidad los modelos matemáticos de Machine Learning e inteligencia artificial, de manera que estos no sean una caja negra y puedan evaluarlos o calibrarlos eficientemente. Los Working Analysts también son capaces de implementar estos modelos en distintos lenguajes de programación para generar valor al negocio o al problema académico que deseen resolver. Mi nombre es Alfonso Ruiz, soy director del Colegio de Matemáticas Bourbaki y soy uno de los profesores del curso Machine Learning and Artificial Intelligence for the Working Analyst. En nuestro curso enseñaremos cómo un entendimiento cuidadoso de los modelos más utilizados tanto en Machine Learning como en ciencia de datos permite mejorar el desempeño de nuestro análisis para resolver problemas utilizando patrones dentro de nuestros datos. Bienvenidos a nuestra clase muestra. El objetivo es que en poco tiempo ustedes puedan conocer un poco sobre la dinámica del curso. Para la clase de hoy he elegido dos temas que yo pienso son fundamentales para cualquier analista. Por un lado, las métricas de evaluación de los modelos. En particular hablaré sobre la matriz de confusión y un poco de la curva ROC. Y el otro tema son las anomalías. Para un problema de forecast es indispensable entender qué es una anomalía y con qué tipos de modelos podemos tratarlos. Permítanme contarles un poco sobre cómo será la dinámica semanalmente dentro de nuestro curso. Cada semana consta de 6 sesiones distintas. En la primera sesión plantearemos un problema de tipo industrial o de negocios, así como una base de datos asociada a este problema, y les propondremos un benchmark de cómo utilizar algún modelo de Machine Learning o inteligencia artificial para intentar resolverlo. En la segunda sesión haremos un ejercicio muy sencillo de programación que nos permita ir calentando motores para estar listos cuando hagamos la implementación en la base de datos real, quizás en la base de datos un poco más complicada. Durante la tercera sesión se explicarán conceptualmente los algoritmos que vamos a utilizar en esa semana. Lo que vamos a hacer es explicar cómo funcionan los modelos. Primero que nada, es importante saber qué es lo que nosotros podemos esperar de un resultado. Hablaremos un poco sobre las métricas de evaluación, sobre el preprocesamiento de datos o un tema que es muy importante, cómo calibrar los hiperparámetros dentro del modelo, entender qué es lo que están haciendo. En la cuarta semana la dedicaremos a solucionar el problema, tomaremos nuestra base de datos, intentaremos implementar el modelo dentro de nuestra base de datos y esperaremos o calcularemos con distintas métricas que hayamos solucionado el problema inicial que nosotros planteamos. Esto es algo a lo que se enfrentan normalmente los analistas de datos y lo que nosotros intentamos es simular esta experiencia de la manera más realista posible. En la última sesión lo que haremos será dedicar un tiempo para preguntas tanto de la parte conceptual como de la parte de programación y hablaremos sobre temas un poco más complicados o algoritmos relacionados que puedan ser más sofisticados. A lo largo del curso es importante mencionar que vamos a utilizar tecnología como R, Python, Keras, Apache, Spark, que es para procesamientos de datos tipo Big Data, etc. Entrando en materia, hablemos sobre las métricas para evaluar un modelo. Durante las primeras 3 semanas haremos énfasis en el problema de la clasificación y los algoritmos de los que platicaremos serán el perceptrón, los árboles de decisión y las regresiones logísticas. Para fijar ideas, pensemos en un problema de clasificación binaria. Todos los algoritmos de los que les hablé tienen un problema muy complicado de resolver y que es importante tratarlo, que son los errores del segundo tipo, así es como se les conocen en estadística. Con estos errores del segundo tipo, me refiero al desbalanceo que existe en términos de un problema que queremos solucionar entre los falsos positivos o los falsos negativos.
Un buen problema para explicar esto es precisamente la base de datos que utilizaremos en la primera semana del curso. Esta base de datos consiste en imágenes. Las imágenes son imágenes microscópicas de tejidos en el esófago, que pueden ser cancerígenos o no cancerígenos. Este es un muy buen ejemplo, porque por supuesto que un falso positivo o un falso negativo tienen una importancia muy distinta para este. Vale la pena mencionar que relacionado a esta semana, enseñaremos una técnica que es fundamental para cualquier analista o para cualquier científico de datos moderno, que es el procesamiento de las imágenes. Así como el procesamiento del lenguaje natural, estas dos técnicas son fundamentales, pues la mayoría o una buena parte de los datos en la actualidad no provienen de bases de datos estructuradas, como esto pasaba en un análisis más clásico, sino precisamente provienen o de imágenes o de texto, y una parte esencial del éxito de un algoritmo consiste en preprocesar o en darle un tratamiento correcto a este tipo de datos. Ahora les voy a presentar a Ana Isabel Asensio. Ana Isabel es una científica de datos y es profesora del Colegio de Matemáticas Bourbaki. Ahora Ana Isabel nos hablará sobre el procesamiento de las imágenes y cómo se utiliza la vectorización. Hola, mi nombre es Ana Isabel Asensio Pedraza, soy profesora de la Escuela de Matemáticas Bourbaki. Estudié hace muchos años ingeniería mecánica y eléctrica, después una especialidad en métodos estadísticos y por último una maestría en ciencia de datos. En mi experiencia profesional pues siempre he estado en el mundo de los datos. Recientemente pues con este boom de la ciencia de datos y con la maestría, pues en los últimos 4 años he estado trabajando de lleno en este campo. Además de ser profesora de la Escuela de Matemáticas Bourbaki, he colaborado en distintas empresas y ahora estoy trabajando asesorando un proyecto de pricing en una empresa de materiales eléctricos. Eso es en cuanto a mí. Ok, aquí podemos ver una letra A, escrita a mano, y cómo esto se traduce en píxeles. Todos estamos familiarizados con este término de píxeles por las fotos, ¿no? Es la cantidad de cuadritos que tenemos por unidad de área. Y entonces, cada uno de estos píxeles en una foto va a tener un nivel de coloración. Si nosotros solo tenemos 2 colores, como es en este caso, pues los números que vamos a tener van a ser ceros y unos. Entonces, ceros cuando está en blanco, en este caso, negros cuando está en 1. Y es así, en esta matriz de números, que es la cantidad de píxeles, o sea, en renglones y columnas, renglones por columnas, que pues se forma nuestra matriz numérica. En esta siguiente lámina vemos otra imagen, pues es la silueta de una persona, también en blanco y negro, está como estamos muy cerca, entonces estamos viendo, pues sí, lo que nosotros llamamos una imagen pixeleada. Y nuevamente, cada uno de los píxeles de esta imagen tiene un número asociado de acuerdo con el nivel de coloración, en este caso en una escala de grises. Entonces, los píxeles que están más negros en esta imagen están coloreados. A lo mejor ustedes no alcanzan a ver los números, pero los números correspondientes son más cercanos a cero, son menores. Mientras que los píxeles que están cercanos al blanco son números más grandes, en una escala del 0 al 256. Y esto es porque tenemos 8 bits para guardar la coloración. Pero bueno, eso no es tan importante como entender que cada píxel está asociado a un nivel de coloración, y entonces finalmente la imagen original podemos representarla como una matriz numérica.
Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos imágenes a colores? Pues entonces tenemos 3 matrices asociadas a una imagen. Una para el canal en rojo, otra para el verde y otra para el azul. Y ahí es este concepto de RGB, ¿no? Red, green, blue. Entonces tenemos una matriz con el nivel de coloración de cada uno de los píxeles en el canal rojo, en el canal verde y en el canal azul. Entonces, ahora sí, vámonos a Python. Y voy a pasar a este es un notebook de Jupyter que estoy usando en Colab. Colab es una aplicación de Google gratuita. Entonces voy a importar librerías que son muy comunes en Python. Voy a importar NumPy, Pandas y estas bibliotecas que son para la visualización. Entonces cargo mis bibliotecas y lo siguiente que voy a hacer es darle indicarle dónde tengo guardado una foto en formato JPEG. En este caso es una foto de mi mascota, que se llama Raya, y la voy a guardar en esta variable imagen. Entonces, lo voy a correr esto y voy a ver después las dimensiones de esa imagen. Entonces, lo que tengo ahí es que son 1280 píxeles por 960 en 3 canales. ¿Sí? Esa es la imagen que yo tengo. Por estos 3 canales podemos saber que puede tratarse de una imagen a color. Y digo puede tratarse porque si todos los niveles si todos los canales coinciden en el mismo número, en el mismo nivel de coloración, entonces se formará una imagen en gris. Pero, bueno, lo común es que sea una imagen a color. Entonces, bueno, vamos a ver ahora la imagen utilizando la librería de aquí, Matplotlib, pyplot, y entonces estoy usando esta plot figure y aquí puedo ver mi imagen, ¿sí? Y lo que vemos es que tenemos este eje de las Y va del 0 al 1200, bueno, un poco más del 1200, hechos 1280, y del 0 al 960 que teníamos acá. Entonces, cada uno de los píxeles de esta imagen se asocia con 3 matrices, ¿sí? Vamos a ver cómo se dividen estas 3 matrices. Bueno, antes de ello, puedo ver en estas 3 matrices cuál es el nivel máximo y cuál es el nivel mínimo de color para ver la profundidad de color, eso que les hablaba, ¿no? Podemos tener solo 2, entonces es blanco y negro, ¿no? Solo 2 colores, pero si yo estoy en una escala de color, en el gris, pues hay muchos tonos de grises, en el rojo también, en el verde, en el azul, ¿no? Entonces aquí vemos que nuestro nivel de coloración va del 0 al 255. Nuevamente estamos hablando de una capacidad de guardar colores con 8 bits. Entonces, pues ahora sí vamos a ver los 3 canales. Yo aquí creo una función para separar cada uno de mis canales. Y entonces esa función la puedo usar indicándole qué color es el que quiero separar, ¿no? Aquí está mi función nuevamente, separa canales. Yo voy a iterar por cada uno de ellos y al final ver la imagen separada por colores. ¿Sí? Entonces, esta es la primera matriz, y igual tiene del 1280 píxeles
por 960, 1280 píxeles por 960, igual el azul, ¿no? O sea, tenemos 3 matrices del mismo tamaño y en cada píxel un nivel de coloración rojo, verde y azul asociado, y eso nos da la imagen a color. Regresando a estos errores del segundo tipo de los que les hablé, vamos a suponer que nosotros le asignamos un número 1, un número más 1 a aquellas imágenes que corresponden a tejido no cancerígeno, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, un falso positivo significa una imagen a la que yo estoy diciendo que no tiene cáncer cuando sí tiene cáncer. Por el otro lado, un falso negativo es una imagen en la que yo estoy prediciendo que sí tiene cáncer, es decir, es negativo, sin embargo no lo es. Es una imagen de un tejido no cancerígeno, ¿de acuerdo? Entonces, claramente para este problema hay un desbalanceo, pues cuando yo predigo que no hay cáncer, es decir, que es más 1, y sí hay cáncer, en realidad el valor es menos 1, estamos cometiendo un error muy grave, pues estamos prediciendo que no tiene cáncer la persona cuando sí la tiene. Ahora, toda métrica necesita ser relativizada al tamaño de nuestro conjunto de test. Es decir, cuando yo digo que hay muchos falsos positivos, que en este caso son los que nos preocupan, pues decir muchos es completamente subjetivo. Yo necesito decir muchos relativos al conjunto con el que yo me estoy comparando o el conjunto de prueba. Eso significa que nosotros estamos interesados en un porcentaje, pero no solamente estamos interesados en un porcentaje, sino hay otro factor que es aún más importante, que es comparar nuestros falsos negativos contra los verdaderos negativos o nuestros falsos positivos contra los verdaderos positivos. Para medir estas proporciones existen dos métricas, una es llamada False Discovery Rate y el otro es False Omission Rate. La definición de estas métricas consiste en lo siguiente. Concentrémonos, por ejemplo, en el False Discovery Rate. Para calcular, este va a ser un número, que va a ser un número entre 0 y 1, y False Discovery Rate va a ser la cantidad de falsos positivos dividido entre la suma de los falsos positivos más los verdaderos positivos. Es decir, no solamente estoy sacando la proporción de los falsos positivos relativo a una base de datos, sino estoy sacándolo relativo a todos los positivos juntos. Recuerden que en el ejemplo de cáncer, los falsos positivos son los ejemplos que más nos preocupan. Solamente por poner algunos números, imaginemos que nosotros tenemos 50 falsos positivos, es decir, son 50 imágenes que mi modelo piensa que son positivos, sin embargo son negativos, o sea, son positivos en el sentido de que no son cancerígenos. Entonces, 50, pues como ya dijimos antes, 50 pueden parecer muchos o pocos, dependiendo de la base de datos. Si la base de datos tiene tamaño 1000 o el conjunto de test tiene tamaño 1000, pues 50 entre 1000 no sería mucho. Sin embargo, el False Discovery Rate nos explica un poco mejor qué tan grande o qué tan pequeño son esos 50. Supongamos que tenemos 50 ejemplos que son falsos positivos y vamos a suponer que nuestra base de datos es muy desbalanceada, en el sentido de que solamente hay otros 50 que son verdaderos positivos, es decir, solamente hay otros 50 ejemplos que no son cancerígenos. Entonces, en este caso, el False Discovery Rate sería igual a 0.5, lo cual es muy alto, ¿no? Esto significa que nosotros estamos tomando un riesgo muy alto al utilizar este modelo. A modo de ejercicio, les dejo pensar en la medida dual, de alguna manera de que es el False Omission Rate, es decir, vamos a dividir la cantidad de falsos negativos entre los falsos negativos más los verdaderos negativos. Es un ejercicio interesante explicar qué es lo que significa esta métrica para, por ejemplo, el problema de cáncer. Es decir, qué significa que esta métrica sea muy cercana a 1 o qué significa que sea muy cercana a 0. ¿Puedo o no confiar en este modelo? Así como hablamos del False Omission Rate o el False Discovery Rate, existen muchas otras métricas que se calculan utilizando la matriz de confusión completa, como puede ser la sensibilidad o la precisión. Cada una de estas distintas métricas pueden ser importantes para resolver distintos tipos de problemas. Además de hablar de estas métricas, vale la pena mencionar que existen algunos algoritmos como
las regresiones logísticas, como los árboles de decisión o como Naive Bayes, que son los llamados algoritmos o modelos probabilistas. Los modelos probabilistas, cuando nosotros entrenamos mediante un algoritmo con una base de datos, no solamente nos arroja un solo modelo, es decir, tenemos nuestra base de datos, introducimos esa base de datos a un algoritmo, y este tipo de algoritmos no nos arrojan solamente un modelo, sino nos arrojan una familia de modelos, un modelo para cada uno de los elementos dentro de un umbral entre 0 y 1 normalmente que nosotros vamos a fijar. Entonces, existe una técnica llamada la curva de ROC que nos permite no evaluar un modelo en particular, es decir, no un modelo que obtenemos al fijar un umbral, sino esta curva ROC nos permite evaluar la familia de modelos completos cuando yo muevo el umbral. Esto es muy importante porque podría ser que yo quiera tener la libertad de mover ese umbral a través del tiempo, mientras mi algoritmo se vaya entrenando, mientras se ponga en producción. Y a mí me interese evaluar, algo que se conoce como el feature selection. Entonces, la curva ROC es muy útil para este tipo de cosas y nosotros la explicaremos con detalle. Es importante mencionar que en este primer módulo no solamente hablaremos sobre algoritmos de clasificación y sobre las métricas para clasificar estos modelos, sino hablaremos sobre uno de los conceptos más importantes. De hecho, ese será quizás uno de los temas principales en el primer módulo, que es el overfitting o el sobreajuste. Además de explicar con detalle cuáles pueden ser las consecuencias en una base de datos particular, vamos a estudiar algunos algoritmos más sofisticados que los 3 que ya les mencioné inicialmente. Y estos 3 algoritmos se les conoce como regularizaciones. Son adecuaciones que permiten evitar el sobreajuste. Por ejemplo, un random forest es una regularización de los árboles de decisión y nos permite lidiar justamente con uno de los primeros grandes problemas para los científicos de datos. A lo largo del curso, otras métricas muy importantes que nosotros vamos a estudiar es la entropía o su par, que es el índice de Gini. Estas dos nos permiten evaluar un árbol de decisión. De hecho, nos permiten entrenar un árbol de decisión y nosotros resolveremos el problema de calcular el índice churn o el índice de desapego que tienen algún cliente o un conjunto de clientes a una compañía de telecomunicaciones. Para interpretar los resultados de un árbol de decisión es muy importante entender este concepto de entropía o índice Gini. También hablaremos de la medida de silueta. Uno de los problemas más complicados es poder evaluar un algoritmo no supervisado. Al ser un algoritmo no supervisado, pues significa que nosotros no tenemos acceso a las etiquetas y por lo tanto no podemos saber quiénes son los verdaderos positivos o los verdaderos negativos, como lo habíamos hablado anteriormente. Entonces, evaluar un modelo no supervisado es verdaderamente difícil y nosotros explicaremos los detalles de la medida de la silueta que nos ayuda a evaluar esta familia de modelos. Otro problema muy importante en Machine Learning, inteligencia artificial, y que se puede presentar en cualquiera de las compañías o tareas dentro de una organización, es el forecast. Podemos hablar de forecast para ventas, podemos hablar de forecast para producción. Es decir, el problema del forecast es sumamente importante y también es importante poderlo evaluar adecuadamente. Una de las medidas de las que nosotros hablaremos es la R cuadrada. En particular, utilizaremos esta medida para explicar qué tan bueno es un modelo de tiempos de entrega de productos. Un modelo que permite predecir cuánto tiempo se tardará en entregar un producto dependiendo de sus características. Otra métrica que es importante entender es una métrica relacionada con el procesamiento del lenguaje natural, una tarea muy interesante dentro de Deep Learning. Uno de los grandes logros de la inteligencia artificial reciente es poder resumir textos. Entonces, si nosotros tenemos un texto resumido por nuestro modelo contra un texto que fue
resumido por un experto, por un ser humano, pues a nosotros nos gustaría poder comparar cuantitativamente qué tan bueno es no solamente un resumen, porque comparar qué tan bueno es un solo resumen es fácil. El problema es cuando necesitamos comparar muchos resúmenes al mismo tiempo. Y una medida que existe para esto es ROG. Tiene esencialmente 3 variantes y es una medida que nos permite evaluar la calidad de un resumen. Tiene algunas generalizaciones como BLEU, que es para la misma tarea, o para traducción de textos, pero es importante entender cómo funcionan estas medidas de evaluación para poder interpretar mejor nuestros resultados. Ahora, hablando específicamente del problema del forecast, concentrémonos en el problema de los outliers o anomalías dentro de un forecast. Cuando nosotros queremos realizar una predicción, una anomalía puede causar que nuestro modelo tenga un sesgo y por tanto baje considerablemente la predicción. Imaginemos que estamos haciendo un pronóstico de ventas o que estamos haciendo un cálculo del precio de un activo. Entonces, la presencia de un valor anómalo o de un outlier puede generar un grave problema dentro de nuestro forecast. Un caso particular de los outliers o las anomalías son los valores extremos. Estos valores extremos también pueden afectar a un forecast. Para ejemplificar, pensemos que tenemos una variable, un conjunto de datos, por ejemplo, la estatura de las personas. Y la estatura de las personas tradicionalmente se puede modelar muy bien utilizando la famosa campana de Gauss. Imaginemos que el valor esperado de la estatura de las personas, es decir, el promedio de la estatura de las personas dentro de una población, es de 1,70 y digamos que la desviación estándar son 10 centímetros. Eso significa que pues, la mayoría de la población está concentrada entre medir 1,60 o medir 1,80, solamente 10 centímetros abajo o 10 centímetros arriba de la media. Para muchos fenómenos, la definición anterior de un valor extremo, sobrepasar la desviación estándar, es razonable para ejemplificar qué es un valor extremo o qué es un outlier en este sentido. Y aquí vale la pena detenernos y darnos cuenta de que existen 2 problemas de los que estamos hablando y que son muy relevantes para hacer un forecast correctamente. Uno es la identificación de los outliers, la técnica de la que yo les hablé, exceder la media, la desviación estándar, pues esa es una posible forma de estudiar o de ubicar y localizar a los outliers. Y el otro problema es suponer que podrían existir más outliers de los que estas distribuciones normalmente esperarían. ¿A qué me refiero con esto? Podría ser que una población siga teniendo la desviación estándar igual a 10, que esté centrada en 1,70 y que aún así haya muchos ejemplos o haya una alta proporción de personas que exceden el 1,80 o que no sobrepasan el 1,60. Estas distribuciones son muy importantes y recientemente se ha descubierto que existen fenómenos modelados por este tipo de distribuciones. La teoría que estudia este tipo de fenómenos se les conoce como la teoría de los valores extremos. Un ejemplo, quizás un poco simple de estos valores extremos, son algunas observaciones en una distribución de Laplace. Si quisiéramos encontrar algunos ejemplos de fenómenos que siguen una distribución de Laplace, por ejemplo, podrían ser las inundaciones. En los Países Bajos, hace algunas décadas, ocurrieron inundaciones que todos los modelos matemáticos preveían como imposibles, precisamente porque eran valores extremos que no deberían de ocurrir si consideramos estadística clásica. Precisamente fueron estas observaciones las que llevaron al desarrollo de la teoría de los valores extremos y estas investigaciones o estos resultados son muy relevantes para mejorar qué tan robusto es un forecast. Puede ser que en algunas ocasiones las distribuciones que nosotros necesitemos
sean este tipo de distribuciones de valores extremos y, por supuesto, que los modelos cambiarán radicalmente. Para ejemplificar este fenómeno dentro de nuestro curso, hemos elegido una base de datos que nos pide predecir el tiempo de respuesta a una emergencia de los bomberos en París, es decir, que nuestras X son las características de esta emergencia y nuestras Y es el tiempo en el que los bomberos responden. Este problema es muy parecido a algunos otros, como por ejemplo el tiempo de entrega para unos productos. Piensa en una compañía que se dedica al transporte y de acuerdo a las características de lo que está transportando, quisiera conocer cuál es el tiempo en el que estos productos se van a entregar. Para este caso, yo les dejo como ejercicio pensar por qué los errores o la incertidumbre dentro de este forecast del tiempo de llegada, este error o esta incertidumbre es inusualmente alta, es decir, que vive en el régimen de las distribuciones de valores extremos de la que yo les estaba hablando. Entonces, nosotros notamos esto y nos cercioramos que un modelo robusto, un modelo que considera esta teoría de los valores extremos, permite mejorar la predicción. Este es un muy buen ejemplo en el que si uno conoce los supuestos de cada uno de nuestros modelos y tiene cierto conocimiento sobre las bases de datos, puede mejorar sustancialmente los resultados. Para resolver el problema anterior del que les estoy hablando, utilizaremos unas regresiones que se conocen como regresiones de Hoover, en particular regresiones de Hoover polinomiales, pero durante el curso hablaremos de otras técnicas de forecast, como son los modelos ARIMA o los modelos ARCH, eso los estudiaremos en la semana 7, o en la semana 9, estudiaremos simulaciones de Monte Carlo, también para hacer predicciones o para hacer forecast, y un poco en la semana dedicada a las redes neuronales recurrentes, hablaremos sobre cómo se pueden utilizar estos modelos para hacer un forecast. Sin duda alguna, es muy importante para cualquier analista tener distintas opciones al momento de elegir cuál será el modelo más adecuado que necesita utilizar. Y es muy importante conocer los supuestos de estos modelos para saber qué esperar de cuando lo implementamos para resolver un problema. Nuestro curso busca una armonía entre la teoría y la práctica. Todos los ejemplos de los que yo les hablé están sustentados en bases de datos que nos permiten ver cómo funciona en la vida real la implementación de estos algoritmos. Desde el punto de vista teórico, conocer cómo funcionan los algoritmos nos ayuda a elegir cuál es el modelo correcto, pero también nos ayuda a poder evaluar nuestras bases de datos o evaluar nuestros modelos. Para las bases de datos es importante evaluarlas para saber si están listas y si podemos esperar un buen resultado de un modelo matemático. Y los modelos matemáticos, pues claro que hay que entender muy bien cuáles son las distintas formas de evaluarlos. Otro aspecto que vale la pena mencionar, en el que un analista se puede beneficiar de conocer la teoría, es en el calibrado de los hiperparámetros. Los hiperparámetros para un modelo pueden ser enormes y algunas veces nos podemos sentir perdidos en cuál es el significado de cada uno de estos hiperparámetros y cuáles son los valores ideales. Entonces, desde el punto de vista teórico, esto es lo que los estudiantes aprenderán. Desde un punto de vista práctico, pues es indispensable para un científico de datos ensuciarse las manos con las bases. Es decir, es indispensable que se enfrenten a bases de datos que no están limpias o que no están pensadas para hacer un ejercicio, y por ello nosotros elegimos bases de datos que normalmente es necesario limpiarlas o donde el preprocesamiento no es inmediato, no es solamente ponerle punto fit y punto predict para hacer un modelo correcto de Machine Learning, sino hay que conocer nuestras variables y hay que entender qué es lo que podríamos esperar. Entonces, desde el punto de vista práctico, también es muy importante familiarizarse con el lenguaje de programación. Hay algunos aspectos que pueden ser rutina, pero para que sea rutina
es necesario practicarlos y sin duda alguna la primera vez que uno se enfrenta a estos retos, pues pueden tardarse un poco más de tiempo. Entonces el curso está pensado precisamente en ayudarle a los analistas a acelerar ese proceso y que estén listos para enfrentarse a los problemas una vez que haya terminado el curso. Los invito a los interesados a que soliciten más información y será un gusto verlos en el curso. Ahora les vamos a presentar un diagrama que realizó nuestro alumno José Antonio Lanz Guerrero Beid. José Antonio estudió este curso de Working Analyst con nosotros y tuvo una iniciativa muy interesante de escribir un diagrama llamado Aplicaciones a los negocios de Machine Learning e Inteligencia Artificial, donde, entre otras cosas, recorre los temas que estudió en el curso y que al mismo tiempo él considera que son útiles para las aplicaciones a los negocios de Machine Learning. Entonces, vamos a comenzar. La primera pregunta que él se hace es ¿qué modelos tenemos para resolver un problema? ¿Cuáles son, si tuviéramos que elegir los tipos de modelos más utilizados para resolver problemas en los negocios? Entonces él hizo esta distinción: los problemas o los modelos que se entrenan utilizando datos etiquetados, los modelos que se entrenan utilizando datos no etiquetados, y por el otro lado el aprendizaje por refuerzo. En el aprendizaje por refuerzo lo que uno hace es optimizar decisiones, más adelante vamos a hablar, pero la primera gran distinción que hay es entre los modelos etiquetados y los no etiquetados. Los modelos etiquetados son aquellos que nosotros construimos utilizando bases de datos donde ya teníamos la variable objetivo de cada uno de los ejemplos dentro de nuestra base de datos. Por el contrario, los no etiquetados no contamos precisamente con esas Y o con esa información sobre nuestros registros. En realidad hay una complicación muy grande cuando estamos hablando de datos no etiquetados. Pero vamos a comenzar primero con los etiquetados. Los etiquetados, lo que buscamos es crear un modelo que tenga entradas y tenga salidas. La primera aplicación de los modelos etiquetados podría ser la clasificación, donde nosotros tenemos una variable Y que es discreta. Un ejemplo de esta variable Y podría ser si otorgo o no un préstamo a un cliente, o si un cliente dejará de comprar un servicio. También nos podemos preguntar si debo ofrecer o no una promoción. Fíjense cómo en la mayoría de estas preguntas la respuesta es binaria, es un sí o no. No tiene siempre que ser binaria, pero sí tiene que ser discreta para el caso de la clasificación. Aquí podemos utilizar, por ejemplo, árboles de decisión. Los árboles de decisión es un problema que es un modelo que nosotros utilizamos para predecir si un cliente dejará o no de comprar un servicio. Esto es, por ejemplo, un modelo de churn. Y los árboles de decisión lo que hacen es elegir características sobre los datos, es decir, de la base de datos que nosotros le dimos originalmente, hace una selección de cuáles son las características más importantes. Ahora también están los modelos de forecast o los modelos donde predecimos una cantidad. Por ejemplo, nosotros quisiéramos predecir el valor de una acción, o predecir el costo de una casa, o predecir un tiempo, por ejemplo. Para este tipo de modelos, para este tipo de problemas, nosotros utilizaríamos los modelos como regresiones o regresiones Hoover, incluso regresiones polinomiales. Por ejemplo, otro ejemplo interesante es predecir cuánto tiempo durará una llamada, etcétera. Una característica importante de estos modelos es que son interpretables, es decir, que los modelos nos cuentan una historia, y esto es muy útil en los negocios porque nosotros queremos justificar alguna decisión que estamos tomando utilizando estos modelos. Ahora, nosotros también querríamos quizás hacer una proyección de información temporal, ¿sí? O sea, nosotros querríamos, algunas veces nuestros datos etiquetados son las series de tiempo. Por ejemplo, si nosotros queremos predecir también el costo de una acción, pero esta vez solamente utilizar el histórico y no las características de estas acciones, pero también en el manejo de inventarios, cuánto tiempo se vende
cuánto se vende un producto a través del tiempo. Ahí tendrán una componente de temporalidad o una tendencia que puede ser a la alza o a la baja. Para estos problemas utilizamos los modelos ARIMA o ARMA, incluso ARCH en algunos casos. Ahora hay otro tipo de modelos dentro de los etiquetados que nosotros podemos utilizar, que son las redes neuronales. Estas redes neuronales son muy interesantes porque son la base de muchas técnicas de inteligencia artificial en la actualidad. Una de las grandes aplicaciones de las redes neuronales es al procesamiento del lenguaje natural o al procesamiento de imágenes. Algo muy útil de las redes neuronales es que han logrado que ellas entiendan la semántica o entiendan el contexto de los textos y no solamente se utilicen como números sin correlaciones o sin significado. Entonces las redes neuronales son muy interesantes. Incluso para imágenes también nosotros utilizamos en este curso redes tanto para imágenes como para texto para poder resolver problemas que son muy comunes en las empresas. La mayoría de las empresas tienen datos en forma de texto o tienen datos en forma de imágenes. Por eso es muy importante estar familiarizados con las imágenes. ¿Sí? Ahora, si nosotros nos vamos al lado de los datos no etiquetados, en realidad hay distintas tareas que uno podría realizar. Una de ellas podría ser agrupar o interpretar cuáles son los clústeres que pueden estar en cada uno de estos, a los que pertenecen estos registros. Dos algoritmos que nosotros vemos son K-means o Topic Modeling, utilizando Latent Display Allocation. Y este tipo, por ejemplo, el primero pues es el más general. K-means se utiliza para hacer una agrupación de clientes que en un principio no sabemos que están relacionados y porque no contamos con las etiquetas, y entonces K-means lo que va a hacer es construir estas etiquetas, ¿no? Por el otro lado, el Topic Modeling es para encontrar los temas más relevantes dentro de un conjunto de textos. La mayoría de estos algoritmos, por ejemplo, por lo menos los algoritmos de clustering o de segmentación, pues lo que buscan es encontrar similitudes entre los datos. ¿Sí? Yo puedo utilizar, por ejemplo, K-means para clasificar a mis clientes. A lo mejor los patrones de compra de mis clientes son muy distintos, y entonces un algoritmo de clusterización lo que me va a permitir es asociar los distintos grupos a los que puede pertenecer cada uno de estos clientes. Esto se usa mucho para realizar estrategias de marketing y en realidad los problemas no supervisados quizás es uno de los primeros problemas a los que se enfrenta una compañía que está transitando hacia utilizar inteligencia artificial o machine learning. ¿Okay? Ahora también vale la pena mencionar que uno de los temas en los que nosotros vamos a hacer énfasis es en la reducción de la varianza, también conocida como la regularización o prevención del sobreajuste. El sobreajuste es uno de los problemas más graves que enfrentan los científicos de datos. Nosotros a lo largo de estas 2 semanas vamos a ver distintas técnicas que permitan reducir el sobreajuste. Ahora, dentro de los últimos temas que nosotros vamos a tratar durante el curso es el aprendizaje por refuerzo, también conocido como simulación bayesiana. Esto está relacionado con la simulación bayesiana, especialmente los algoritmos de Monte Carlo. Entonces, ¿cómo se plantea un problema de este tipo? Nosotros haremos énfasis en cuál es la recompensa que un agente podría obtener al realizar distintas acciones. Tenemos estados y el agente puede moverse a otro estado mediante cierta acción. Entonces nosotros vamos a calcular cuál es la recompensa que se podría obtener y con base en eso vamos a encontrar una política. Nosotros, por ejemplo, estos modelos nosotros los vemos
para resolver problemas de dynamic pricing o problemas del manejo de energías. En una ciudad es importante decidir qué tipo de energía vamos a utilizar para satisfacer sus demandas. Otra aplicación que es muy útil es la optimización de portafolios mediante el aprendizaje por refuerzo. Y se podría pensar que el aprendizaje por refuerzo es una técnica, sin duda alguna no es supervisada, pero tampoco podríamos decir que es simplemente aprendizaje no supervisado. En realidad el paradigma es completamente distinto. Aquí nosotros vamos a fijar simplemente las recompensas y los datos los vamos a utilizar para poder simular nuevos datos y así crear una mejor base de datos. Estudios recientes mencionan que el aprendizaje por refuerzo lo que hace es mejorar la calidad de los datos que nosotros estamos utilizando. Los invito a nuestro curso intensivo Machine Learning and Artificial Intelligence for the Working Analyst. Nuestro curso está enfocado tanto en los tomadores de decisiones como en los grupos de analistas que deseen incorporar las poderosas técnicas de Machine Learning a su trabajo. Después de este curso, los graduados serán capaces de utilizar los datos como lo que realmente son, una inmensa fuente de patrones y tendencias útiles para cualquier compañía, sin importar su tamaño. Ya somos parte de la transformación digital, sean parte de la transformación científica a través de la ciencia de la computación, que es indispensable para entender cualquier industria o negocio moderno.